Hola a todas las personas que nos acompañan a través del canal de YouTube de Diario Chañarcillo. Mi nombre es Vanessa Carrasco y soy reportera de Diario Chañarcillo. Y estoy junto a Daniela Martínez, que es la primera invitada de este nuevo espacio del diario. Hola, Dani. Hola, hola, muchas gracias, Vane, por invitarme. Para mí un honor, feliz de estar acá y de alguna manera poder ir poniendo estos temas frente a la mesa, frente a las personas y de alguna manera democratizando el conocimiento. Así es, este espacio se llama Viernes para Venus. Son algunos programas en los que vamos a tratar de abordar temas que son justamente de interés de las mujeres y que además son temas que no están habitualmente en los canales formales o establecidos de acceso a la información. En este primer capítulo estamos con Daniela para abordar un tema fundamental en la vida de las mujeres, que es el placer femenino, el placer sexual. Daniela, si bien es abogada de la Universidad de Chile, es terapeuta sexual y es fundadora de TaoFem. Ella tiene una perspectiva taoísta, ¿cierto?, de el tratamiento de la sexualidad. Y nos va a contar justamente sobre esta visión respecto del placer femenino y por qué la invitamos a ella como primera invitada, digamos, de esta sección. Y tiene que ver justamente con que muchas de las discusiones legales y sociales en torno al placer femenino son relacionadas con la culpa. Somos una sociedad que tiene la tradición occidental católica, ¿cierto? Plantea una serie de estereotipos en torno a la mujer pura, madre, abnegada, entregada y no muy en posesión de todo lo que significa la conciencia del útero, las zonas erógenas y lo que es el cuerpo femenino. Además vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, como la opción legal de abortar, nos son negados, y solamente se nos permite abortar en situaciones dramáticas, como por ejemplo si hemos sido violadas o si estamos viviendo un embarazo de riesgo o el bebé que esperamos es incompatible con la vida, y por lo tanto si osamos querer abortar después de haber tenido placer, eso la sociedad nos lo prohíbe, ¿verdad? Y entonces, para profundizar en estos temas, es que hemos convidado a Daniela para que ella nos hable un poco del Tao Fem en particular, Dani. Ay, bueno, muchas gracias, gracias por la introducción también, por la bienvenida. Bueno, de alguna manera estoy muy de acuerdo con lo que tú señalas de que el cuerpo femenino ha sido atacado, ha sido de alguna forma también usado por el sistema para la dominación femenina también. Entonces, yo creo que la premisa de alguna manera de Taofem y un poco de esta entrevista tiene que ver con que el placer es revolucionario, que la revolución muchas veces no tiene que ver tanto con salir a marchar. Si bien sí, y creo que son instancias que por fin se están tomando, eh, creo que es más importante la revolución interna y la revolución que ocurre en nuestros cuerpos, la revolución que ocurre en nuestras casas, la revolución que ocurre en nuestras camas. Y que eh, y ese es el sentido también de Taofen, que por una parte trae todos estos conocimientos que son ancestrales, taoístas, que conjuga esta sabiduría de Oriente que uno dijera, ya, pero ¿qué tiene que ver con nosotras, chilenas, occidentales, personas de a pie, ¿cierto? Ciudadanos de a pie, común y corriente, ¿de qué me sirve aprender todo esto? Bueno, de alguna manera son estas sociedades prepatriarcales antes de este sistema de dominación de lo femenino por lo masculino, en donde radica gran parte de esa dominación en la dominación reproductiva y sexual de la mujer, podemos encontrar ciertos atisbos de cómo ser, de cómo vivir plenamente nuestra sexualidad y por ende también nuestro bienestar de una manera distinta. Entonces, por eso buscamos los referentes que pudiera haber en estas otras sociedades prepatriarcales y que a su vez, al menos en Chile y en realidad en todo lo que es la corriente andina, o sea, todo lo que es la cordillera de los Andes, todos estos pueblos tenemos
una orientación, una base común, que es la base mongol. Entonces, de alguna manera, podemos visualizar que la cosmogonía, tanto de los pueblos ancestrales andinos, como también la cosmogonía taoísta, no es tan distinta, no es tan disímil. Tienen ciertos principios en común que tienen que ver con el contacto con la naturaleza, el principio de cómo funcionan los elementos de la naturaleza, cómo a su vez se crean y se controlan los elementos cómo estos elementos de la naturaleza están afuera y también están adentro de nuestro cuerpo. Entonces, cómo podemos alcanzar ciertos equilibrios, cierto bienestar, porque es interesante, todas estas prácticas taoístas que pudiéramos decir que también fueron dominadas por el patriarcado, porque inicialmente eran prácticas para el bienestar femenino, para la longevidad, para mantenernos jóvenes, bellas, fuertes, también fueron a lo largo de los años ocupadas por el patriarcado para el emperador, para estas prácticas, servir también al emperador y servir a los hombres. Eso no podemos negarlo. Entonces, pero ir hacia antes, hacia estos orígenes que de alguna manera rememoran los orígenes del femenino también, y que insisto, este femenino también que está en nuestros pueblos, desde donde nosotras venimos, es reencontrar con nuestra esencia, con nuestro poder, reencontrar con que la sexualidad, la energía sexual que va más allá de lo coital, porque hoy en día el patriarcado es brutal, de alguna manera nos ha dicho que ser empoderadas es ser sexys, es mostrar escote, es ser sumamente abierta sexualmente y es ser casi la chica Playboy. Entonces yo digo, esto es brutal, como el patriarcado, nuestro empoderamiento, se lo ha mercantilizado y nos lo ha vendido de vuelta como un producto del cual tenemos que ser, y esto lleva consigo cómo tenemos que ser físicamente, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que relacionarnos con un otro, con una otra, con un otro, en el aspecto íntimo. Entonces, incluso cómo tenemos que sentir. Y esto, a su vez, está muy asociado a la pornografía. Entonces, por una parte, se nos exige ser mujeres profesionales, ser buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, buenas profesionales, y a su vez, ser putas en la cama. Bueno. Y esto es muy intenso. ¿Por qué? Porque de alguna manera la pornografía nos invita a una forma de sexualidad que no se condice como es nuestro mapa erótico, de cómo es fisiológicamente el cuerpo femenino, que le permite alcanzar ciertas instancias de placer. Entonces nos encontramos con que nos enseñan a que la sexualidad es esto, porque lamentablemente en una sociedad en donde no hay abiertamente una educación sexual sana, en donde se nos enseña acerca de anatomía, de la respuesta sexual humana, que se nos enseñe desde pequeñas cómo es nuestro cuerpo, cómo protegerlo, cómo honrarlo, entender de nuestra ciclicidad no como un castigo divino, sino más bien como orden natural, cómo funciona todo es cíclico, porque si lo pensamos, perdón, quiero cerrar, el árbol no está todo el tiempo dando manzanas. Entonces también hay momentos en que florecemos, hay momentos en que tenemos que ir hacia adentro, y esto nuestro cuerpo lo hace mes a mes y lo hace a su vez en periodos de la vida. Entonces también nos vemos en que somos castigadas cuando dejamos de ser fértiles físicamente, porque tenemos una abundancia y una fertilidad que va más allá de si podemos o no procrear hijos. Entonces volvemos a este ser mujer dentro de una cosificación que sirve para el placer masculino y a su vez para engendrar hijos. Entonces, cuando nos separamos de eso es, oh no, ya, pero seguimos siendo serviles al sistema que nos
que nos dice ya, entonces seguimos ocupando la sexualidad femenina, ¿para qué? Para vender. Y en este caso, tanto en la pornografía como hasta para vendernos una cerveza o un café, es a través del cuerpo femenino, es los clásicos en Chile, los cafés con piernas, que te venden una cerveza con un gran escote o derechamente una chica en bikini o sin bikini y así sucesivamente. Entonces, recuperar nuestro poder, recuperar nuestra sexualidad de un espacio sano, placentero y en el fondo recuperar nuestro propio mapa erótico y un sistema que nos permita llegar a sentir placer y sin sentirnos falladas es fundamental. Ahora sí, perdón. Dani, en todo lo que tú mencionas, tengo dos ideas principales. Una respecto de la pornografía como fuente de conocimiento. Lamentablemente en el inicio de la vida sexual, tanto chicas y chicos acceden, ¿cierto? Y ahí el rol de la mujer es más bien de sometimiento, ¿cierto? Recién antes de empezar a grabar nosotras conversábamos que las mujeres aprendemos a gemir escuchando cómo se gimen las películas pornográficas, que no tiene mucho que ver con la conexión real, ¿cierto? De esta respiración en el proceso, digamos, coital. Pero también quisiera que tú pudieras exponer respecto de cuánto ha afectado en un inicio muy positivamente el uso de las hormonas, ¿cierto? El control del periodo menstrual con anticonceptivos, pero que actualmente hay una amplia parte de la sociedad, las chicas muy jóvenes empiezan a tomar hormonas, ¿cierto? Para controlar el embarazo, pero eso también conlleva tener una parte hormonal nuestra totalmente dormida y desconectada porque la regla es falsa, es corta, entonces como que la regla es una molestia. Y entonces hay mujeres que llegamos, quiero incluirme en ese grupo, al primero o segundo embarazo sin haber experimentado realmente jamás, sin hormonas, el proceso menstrual, y entonces estamos totalmente desconectadas de todo lo que hay entre útero y bueno, y todas las zonas erógenas que tiene el cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo ves tú eso y qué invitación harías a las personas a por lo menos reflexionar en torno a estas ideas que te estoy comentando? Ya, me encanta algo que dijiste, que es algo que no se suele decir, que es mencionar al útero como un órgano sexual. Yo sé que es de perogrullo, ¿no? Porque es ahí donde ocurre la vida, es ahí donde ocurre todo. Sin embargo, hemos sido tan diseccionadas que no se considera el útero como una instancia de placer. O sea, devolverle al útero la movilidad, devolverle lo blando, la musculatura del útero, que sea blanda, flexible, tonificada, permite alcanzar orgasmos mucho más intensos que cuando tenemos el útero espástico, el útero duro. Y solemos tenerlo duro, ya sea por trastornos intestinales, ya sea porque siempre estamos con el abdomen apretado, acá en Chile le decimos guata, porque tenemos que se nos ha enseñado que tiene que estar el abdomen lo más liso, plano. Entonces, eso de alguna manera nos ha ido quitando flexibilidad, endureciendo y disminuyendo nuestra capacidad orgásmica. Entonces, eso como paréntesis, antes de profundizar en tu pregunta. Y claro, nuevamente creo que acá es el patriarcado que nos ha ganado una batalla. Porque si bien es cierto, claro, si bien es cierto, cuando nacieron las hormonas en los años 50, 60, y que fue esta gran revolución del control de la natalidad, que ya podíamos ser libres, entre comillas, y no estar pariendo a cada rato y no estar sometidas en el fondo a no saber cuándo íbamos a tener o no hijos, es algo que fue un tremendo avance y que es las mujeres de hoy en día, nuestras madres y nosotras. ¿Por qué no decir también nuestras abuelas, las primeras tal vez, nuestras madres y ya nosotras, quizás nosotras como primera generación ya profesional propiamente tal, que salimos no solo al mercado, sino que salimos al mercado como profesionales? Probablemente nosotras, tal vez una que otra madre, ya somos de las primeras generaciones pioneras en que somos mujeres profesionales. Nos ayuda un montón, porque si no, imagínate, antiguamente te casabas a los 15, 16 años, o sea, imposible tener una carrera universitaria. O sea, yo en mi caso, como abogada,
O sea, si bien tuve compañeras que tuvieron hijos y cosas con un esfuerzo enorme, o sea, y con una ayuda familiar, económica, y tuvieron uno, no es algo así de tener una familia Nuestras completa. abuelas, 8, 9 hijos. Exacto, 8, 9 hijos, imposible. Además, tener una carrera profesional de alta exigencia. Entonces, claro, nos regaló de alguna manera este sistema hormonal, esta independencia, pero con el revés, que es lo mismo que pasó con el rosado, que también en esos años nos tomamos el rosa como un color que se debía, que, asociado a la nobleza, asociado al masculino, al poder. Nos tomamos el rosa y ahora nos venden el rosa como Barbie y como un impuesto al rosa. Totalmente Entonces distorsionado. ahora, y nos venden todo este estereotipo de género, que tenemos que ser rosaditas, que tenemos que ser tranquilitas y no sé qué, como algo femenino, siendo que en realidad nosotras lo tomamos como una herramienta, como un sello, como una bandera de distinción de que también tenemos esa nobleza y ese poder. Entonces, así mismo pasó con las hormonas, en que se nos dijo, o sea, nos sirvieron para salir al mundo y gracias hormonas, por eso mismo, o sea, gracias anticonceptivos. Sin embargo, hoy en día, de partida no hubo tantos estudios cuando se desarrollaron, entonces hasta el día de hoy hay un montón de falta de estudios en mujeres, porque lamentablemente los estudios se hacen en hombres. Entonces es súper difícil tener una evidencia científica exacta y clara acerca de lo que pasa con la ingesta de hormonas en mujeres. Entonces, partiendo por eso, en que no sabemos qué pasa hasta el día de hoy. Entonces hay un incremento de un montón de enfermedades y que quedan en un espacio nuboso, porque dicen, no hay evidencia que determine, por ejemplo, que los anticonceptivos te hacen engordar. Pero a una niña de 13 años le empiezas a dar anticonceptivos y le empieza a subir de peso. O una mujer empieza a tomar anticonceptivos y empieza a subir de peso. Entonces, y así un montón de otro tipo de cosas que no me voy a detener. Entonces, y también lo innecesario que es en ciertos espacios. Porque yo defiendo el uso de anticonceptivos, por ejemplo, como política pública en poblaciones. Y esto es brutal, porque hasta que no haya una revolución, un cambio profundo de mentalidad como sociedad respecto del abuso hacia las mujeres, lamentablemente en una niña en donde el contexto en el que vive este abuso, y es que es probablemente está siendo abusada dentro de su propia casa, es mejor darle anticonceptivo. O sea, y esto Totalmente. lo digo así como yo sé que es brutal y es casi funable lo que yo estoy diciendo, pero antes que empiece a parir año tras año, desde los 12, 13 años, pues bien. Y Y aquí quiero hacer también, un no punto, Donis, siempre, si me sí, permites, sí, que es sí, claro, reconocer socialmente que el embarazo no deseado, no planificado, es el puntapié inicial de una espiral de precariedad, porque quién te cuida la guagua, por lo tanto cómo trabajas, y si no trabajas, cómo vives, y entonces dependes del abusador. Entonces, transparentar que ahí está la diferencia estructural entre hombres y mujeres es parte de lo que queremos conversar, ¿cierto?, en este espacio. totalmente, Y Dani, totalmente. Entonces, sí, te quiero y llevar, cerrando un poco eso, porque también no siempre tiene que ver con el abuso. También puede ser por desinformación y que tengan hijos del pololo, o sea, o del novio, de no sé qué. También puede ser. Sin embargo, como dices, esto tiene que ver un tema estructural. Pero por otro lado, en, en otro tipo de instancias, si educamos sobre el cuerpo femenino, educamos sobre el ciclo, no solo a las mujeres, a los hombres también. O sea, nos educamos todos de cómo funciona, de aprender métodos que son científicos, pero naturales, como el método sintotérmico. Podemos hacernos cargo de nuestro cuerpo, hacernos cargo de la fertilidad, no solo las mujeres, sino que la sociedad toda. Entonces, ese es el cambio. Y que por otro lado, no solo al hacernos cargo nos hacemos cargo de la fertilidad, sino que también del placer, porque nos permite sentir nuestro cuerpo en un estado sano,
sin intervención externa y, por supuesto, sin esta interacción de educación a través de la violencia que es el porno, en un 96%, los últimos estudios señalan que en un 96% de las películas porno tienen actos de violencia o vulneración hacia la mujer. O sea, y las niñas hoy en día ven pornografía para saber cómo comportarse. Y los chicos, ¿cómo hacerlo? Entonces no es que los hombres sean malos, sino que ellos creen que lo están haciendo regio y las niñas también, solo que después llegamos a una puerta cerrada. Entonces, neuronalmente, esto es grave porque creamos redes neuronales asociadas al placer, asociadas a la violencia. Entonces, no llegamos nunca a estados realmente orgásmicos, a estados realmente placenteros. Entonces, bueno, ahora sí. Podríamos hacer un capítulo completo sobre método sintotérmico, que es espectacular, y que también quisiera mencionar que el uso de los anticonceptivos, que ya Daniela lo dijo, fue una revolución total para la libertad de la mujer, ¿cierto? Pero que también tiene implicancia en términos de estados psicológicos, estados depresivos. Hay muchas depresiones que en realidad no son depresiones, sino que detrás hay un uso de anticonceptivos inapropiados, porque además los médicos, y yo siempre hago esta crítica, ¿cierto? Hay ciertos síntomas femeninos que no los consideran dentro de la patología y tienen muy normalizado el dolor femenino, el malestar, la jaqueca, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esto está muy cruzado con esto que estamos conversando, que es el uso indiscriminado de anticonceptivos en momentos en que no lo necesitas. Tú tienes una regla un poco que no cumple con ciertos cánones que se estableció entre un grupo cerrado de hombres y vamos a darle pastilla para que le dure 3 días la regla, etcétera, etcétera. Pero quiero entrar a otro tema que yo sé que pudiese ser lo más revolucionario de lo que vamos a conversar. Pero quiero atreverme a abrir este espacio, que es el huevo Yoni, y quiero contextualizarlo en el sentido de que efectivamente llegamos muchas veces al momento de parir a nuestros hijos y enfrentar todo lo que viene después, ¿cierto? Amamantamiento, demanda de un nuevo ser que te necesita para sobrevivir, sin entender mucho sobre el canal de parto. De hecho, el parto en Chile es cierto, vamos a decirlo, violento, se va forzando la cesárea, te quedas con una cicatriz, cuando en realidad parir es una cosa muy natural. Si bien la cesárea salva vidas y es un procedimiento de urgencia, ¿cierto? Por miles de razones, entre esas el agendamiento, se va prefiriendo la cesárea y nosotras vamos normalizando, y entonces pues viene todo un periodo de recuperarse en el que, por lo menos yo, hablo de manera personal, entendí que tenía un desconocimiento total de zonas de mi cuerpo, del suelo pélvico, de mi canal, y entonces aparece aquí buscando respuestas, ¿cierto? En esta post-bebé, esta figura del huevo Yoni, que es un huevito de piedra, ¿cierto? Que tiene un uso terapéutico, físico y también, siento yo, espiritual, ¿verdad? Y yo te quiero preguntar eso. Cuéntanos tú de qué se trata eso. ¿Qué es esto? Claro, ¿y por qué usarlo? Y claro, el huevo Yoni es un huevo de cristal que puede ser, inicialmente esta práctica se llama huevo de jade. Y esto tiene orígenes taoístas de las Chinas prepatriarcal, después imperial, en donde las concubinas del emperador, donde las monjas taoístas utilizaban estas prácticas para el cultivo de la energía sexual, para mantenerse jóvenes, bellas, tanto para sí mismas como después para el emperador, y entendieron que manteniendo nuestra vagina, nuestro canal vaginal flexible, lubricado, tonificado, que no tiene que ver con rigidez, nos mantenemos más jóvenes y nuestra salud en general mejora muchísimo. Porque dentro de esta filosofía de vida, de alguna manera nos enseñan que el orgasmo es una tecnología y que el placer nos ayuda a nuestra salud. Entonces ya no es algo accesorio, no es algo que podemos acceder como algo después de haber alcanzado todos los estados de bienestar, sino que es un elemento más para llegar al bienestar.
O sea, no es algo como, no es el chocolatito, no es algo como extra, sino que es parte de nuestro alimento, es así la base, es como la proteína, los vegetales, si quisiéramos llevarlo a una analogía de alimento. O sea, es tan importante como la proteína o los vegetales. Asimismo es nuestro placer. Entonces, muchas de estas prácticas que tiene varios niveles, por una parte a nivel psíquico, psicológico, de inconsciente colectivo, todas las historias de mitos de la creación de prácticamente todos los pueblos hablan del huevo cósmico, del huevo como origen. Entonces, cuando trabajamos con esta geometría a nivel psíquico, psicológico, de inconsciente, nos lleva a ir hacia adentro, porque el huevo tiene que eclosionar. Si yo de afuera lo rompo, no nace el pájaro, o sea, no nace, o el reptil, no nace, no ocurre la vida. Es este fuego interno que a su vez requiere de una energía, de un esfuerzo, de una transformación que va de adentro hacia afuera, que me permite nacer, que me permite salir a la vida. Entonces esto también a nivel psíquico nos lleva a esa instancia de ir hacia adentro, de ir a la instancia uterina. Por otro lado, trabajamos la reflexología sexual, que de acuerdo a estas prácticas taoístas, tenemos ciertos anillos en nuestro canal vaginal que se asocian a ciertos órganos, y estos órganos a su vez se ven interactúan con nuestras emociones y a veces se ven afectados por ellas, positiva y negativamente. Entonces podemos encontrar que a veces hay zonas en nuestro canal que están más duras, están más rígidas, duele, a veces duele la penetración, a veces duele el orinar, a veces ocurren cosas que van más allá de lo que pudiéramos encontrar en el paradigma médico, sino que a veces no tienes nada, pero sí hay ciertos dolores y ciertas incomodidades. Por ejemplo, en la entrada del útero está asociado a los riñones están asociados al miedo, al frío, al estrés. Entonces a veces no es que haya un vaginismo propiamente tal, o no es que haya un tema físico, una patología, sino que está asociado tal vez a que la mujer está pasando frío y que en la zona de los riñones es necesario generar calor, o bien hay un miedo propio, hay un miedo transgeneracional, hay un miedo o bien ciertos paradigmas que se nos han enseñado acerca de lo que es ser buena, de lo que es ser mujer, de cómo. Entonces podemos encontrar tanta información en nuestro canal vaginal, que a su vez también, si masajeamos esa zona, podemos entregar calma, tranquilidad, un espacio de apertura que nos permite también tener esa apertura en nuestro sistema nervioso, porque nuestra vagina también está en conjunto con nuestro piso pélvico, que a su vez está conectado con toda nuestra columna vertebral y con todo nuestro sistema nervioso, con el nervio vago. Entonces ya no es solo una práctica de placer, que si bien maravillosa, también es una práctica que nos permite la liberación emocional, que también nos permite de alguna manera empoderarnos, que nos permite hacernos conscientes de nuestra vagina, que normalmente no somos conscientes. Se la entregamos a un otro, y que el otro, como por iluminación divina, tiene que saber cómo dónde funciona. Está todo. Exacto, cómo está todo. Entonces, esto requiere un proceso de sensibilización, de volver a reconectar, de un autoconocimiento que va más allá de lo anatómico, que tiene que ver con la musculatura, pero también tiene que ver a nivel energético, tiene que ver también que es muy bonito, porque de alguna manera vamos entendiendo cuáles son nuestros propios límites, cuáles son las sensaciones, empezar a escucharla. Entonces, a través de estas prácticas, como en este caso, a través del huevo, que nos permite masajear, que nos permite hacer una serie de ejercicios en nuestra vagina, podemos llegar a reconocernos, a escuchar una parte que como mujeres no escuchamos y que ni siquiera nombramos. Solemos decir ahí abajo, la cosita, la no sé qué, nombre. ni siquiera, exacto, ni siquiera conocemos
la diferencia entre vulva-vagina, yo he tenido mujeres que han venido a mi consulta que no diferencian los orificios, han tenido partos naturales y no reconocen que no es lo mismo el lugar por donde orinan que el lugar por donde menstruan. No, Entonces, y mujeres profesionales, o sea, ni siquiera estamos hablando de que pudiéramos decir no han tenido acceso a la educación, han tenido acceso a la educación, pero la educación sobre nuestro cuerpo es nula en todos los aspectos, en todos los niveles, en todas las clases sociales, o sea, es transversal. Y por eso era la intención de abrir este espacio, porque, como decía al principio, dentro de la información formal no tenemos acceso a saber qué ocurre en nuestro útero, en nuestro cuerpo. Yo sé que en honor al tiempo necesito pedirte, porque claro, tampoco se trata de entrar a internet y buscar a cualquiera, ¿cierto? Estos son temas de estudio profundo y delicado. Y entonces quiero pedirte, Dani, que nos cuentes cómo te pueden encontrar las personas que se interesen en saber más de esto. Yo sé que tú haces talleres formativos y todo, nos queda muy poquito tiempo, así que te voy a pedir que seas breve para luego despedir. ¿Dónde te encuentran? Bien, me pueden encontrar en mi página web www.taofem.com. También me pueden encontrar en las redes sociales como El Orgasmo de la Diosa y también como tao.fem en Instagram. Tengo esas dos cuentas y Tao Sur del Mundo. Así que tenemos todos esos canales de comunicación y bueno, muy agradecida a Vane por esta instancia, por abrir estos temas, por atrevernos, que sin duda no es fácil salir al mundo y comunicar esto en medios que de alguna manera son masivos y que lleguen el conocimiento a todas las mujeres, que democraticemos el conocimiento, que la verdadera revolución está en sanar, que el placer es revolucionario y sana una, sanamos todas. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Quiero agradecerle también a las personas que se quedaron hasta el final del programa y comentarles además que Dani puede atender a través de estas plataformas como Zoom, ¿cierto? Aprovechar todo lo que es el tema online. Así que si usted está en Copiapó, si está en Caldera, si está en Chañaral y esto le llamó la atención, puede contactarla igual, no se reste, atrévase, conózcase, porque hoy en día la felicidad es una cosa como que pareciera lejana, pero se puede trabajar, se puede buscar y yo más que agradecida, Dani, de que hayas aceptado la invitación y más que seguro que vamos a tener una segunda instancia. Así que muchas gracias a todos los que se quedaron.